¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un encuentro más de nuestras tertulias porteñas. Sean todos y todas bienvenidos. Esta es mi ayuda torpedo porque llegó el momento de hacer los agradecimientos que hacen posible que tengamos nuevamente una edición de tertulias porteñas, ¿ok? Mi nombre es Moisés Acevedo, soy el director ejecutivo del Centro Interdisciplinario de Neurociencia Valparaíso. Las tertulias porteñas son encuentros de conversación organizados por nuestro centro más o menos desde el año 2012. No es otra cosa, ¿cierto?, que poder conectar con la ciudadanía desde la neurociencia. Por supuesto que abordamos los mismos temas que nos preocupan, claramente, ¿cierto?, de una perspectiva diferente. Aunque muchas veces lo hacemos, ¿cierto?, buscando y principalmente el diálogo con nosotros y con ustedes. A continuación queremos agradecer sinceramente a quienes hacen posible la realización de estas instancias multidisciplinarias. Las tertulias porteñas existen gracias no solo al compromiso y dedicación del equipo que ustedes ven desplegado por todas partes de este bello lugar. Hay algo importante que sí quiero realzar en este minuto, es que hace un par de semanas atrás el Centro Interdisciplinario de Neurociencia se ha convertido en el Instituto Milenio Centro Interdisciplinario de Neurociencia. Es un hito importante para nosotros y lo quería relevar. Por tanto, ¿cierto?, eso es tremendamente, nos pone muy contentos. Estas instancias son también para celebrar. Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento y vamos a partir por los dueños de casa. Este lugar es maravilloso. El Museo de Historia Natural de Valparaíso, representado aquí por don Sergio Quirós, quien generosamente nos ha abierto las puertas de este espacio que hoy nos recibe y nos acoge. ¿Cómo no agradecer a nuestra universidad, la Universidad de Valparaíso, y a todas sus dependencias, ¿verdad? La Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, la Facultad de Ciencias, aquí en voz de su decana, el Proyecto Ciencia 2030 y tantos otros que colaboran con cada actividad que a este centro se le ocurre llevar a cabo. Inmediatamente dicen: estamos ahí con ustedes. Queremos agradecer también a los medios de comunicación, el Mercurio de Valparaíso, la Radio Valentín Letelier, Radio Portales, por el valioso apoyo en la difusión de estas y otras instancias donde nos reunimos también. Al directorio del Instituto Milenio Centro Interdisciplinario de Neurociencia Valparaíso, representado en esta oportunidad por el doctor John Ewer, que lo veo aquí, quiero, ¿cierto?, en voz de él, destacar el trabajo de las y los investigadores del Centro de Neurociencia, los estudiantes de pre y posgrado, los técnicos y técnicas que hacen, ¿verdad?, o que conforman nuestra institución. Queremos, por supuesto, a nuestras invitadas e invitados, quienes serán presentados por nuestra moderadora, Macarena Rojas, ¿cierto?, en un par de segundos más. Macarena es bióloga, periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile y destacada comunicadora científica. A ella nuestro especial reconocimiento por acompañarnos un año más. Muchas gracias, Macarena. Y finalmente, a todas las autoridades aquí presentes, tenemos nuestro Ceremi de Ciencia de la región de Valparaíso. Y cómo no hacerlo y agradecerle a cada uno de ustedes, ¿cierto?, por venir y estar con nosotros. Ahora dejo a nuestra conductora moderadora, Macarena Rojas Ábalos. Muchas gracias. Muchas gracias, Moisés. Muchas gracias a todos también. Gracias por acompañarnos un año más. Estamos felices, la verdad. Yo personalmente estoy muy contenta de poder acompañarlos nuevamente. Y como decía Moisés, las tertulias ya es un hábito. Todos los años nos reunimos también a conversar, a poner aquí la ciencia al servicio también de conversaciones, pero para que ustedes también puedan ser parte de ellas. La idea es hacer unas 2 rondas de preguntas, 2 abiertas, una dirigida a cada uno, pero la idea es que después ustedes también puedan ser parte de la conversación, así que para que vayan anotando luego sus preguntas. Hoy nos vamos a reunir para preguntarnos sobre el rol de la ciencia en un bienestar y también en el desarrollo del país, algo que muchas veces no nos preguntamos cuando hablamos de ciencia. Y si bien de esto pareciera que es una pregunta que compete a unos pocos, quizás a autoridades políticas o a una élite intelectual, la verdad es que es un tema muy humano y
y de hecho, porque detrás de cada decisión que tomamos, que sea basada o no en ciencia, hay vidas, hay tiempo, hay memoria y hay futuro. Chile es un país que tiene muchas paradojas, lo hemos visto en algunos libros también de divulgación. Por un lado quiere desarrollo, pero también desconfía de lo que no entiende. Exige resultados, pero le teme a la complejidad. Celebra a sus científicos, ¿no?, cuando ganan premios, pero los olvida cuando necesitan los recursos. Hoy queremos entrar en esa grieta, ¿no? Queremos preguntar lo incómodo y también por qué la ciencia debería ser un motor de país. Entonces le voy a dar la bienvenida, como nos decía Moisés, voy a partir a quien tengo a mi lado, a Ramón Latorre. Ramón es uno de esos científicos que no solamente descubren cosas, ¿no?, también empujan los límites de lo que el país puede imaginar. Es Premio Nacional de Ciencias Naturales, es maestro de la neurobiología y sobre todo también es un defensor persistente de que la ciencia es un territorio político y también un territorio cultural. Bienvenido, Ramón. También nos acompaña Carolina Gainza. Carolina piensa la ciencia desde la sociedad. ¿Quién accede a ella? ¿Quién queda afuera? ¿Quién la usa para tomar decisiones? ¿Y quién también le teme? Es socióloga, es académica y también es ex subsecretaria de Ciencia. Ha mirado la ciencia desde adentro y también desde afuera, con ojos críticos y profundamente humanos. Bienvenida, Carolina. Continuamos con Jorge Baradit. Lleva años leyendo las fisuras de la historia chilena, las luces y también las sombras. Ha contado el pasado para entender los errores que también seguimos repitiendo. Hoy trae esa dimensión, ¿no?, la que nos recuerda que la ciencia también se escribe o también se borra desde un país. Bienvenido, Jorge. Y al otro extremo del escenario encontramos a Matilde Burgos. Matilde ha narrado transformaciones en Chile y también en el mundo. Conoce los mecanismos que vuelven algo creíble y que también algo increíble, ¿no?, algo urgente o algo postergado. Sabe que una sociedad no solo necesita ciencia, también necesita comprenderla. Y es el arte tan complejo como cualquier descubrimiento. Bienvenida, Matilde. La bajada que nos convoca o la gran pregunta es ¿qué rol cumple la ciencia en el desarrollo y en el bienestar de las naciones? Y esa es la pregunta que quizás nos va a tirar la primera discusión, ¿no? Para ustedes, ¿qué significa, ¿no?, bienestar cuando hablamos desde el rol de la ciencia? Me gustaría poder comenzar, no sé si quieren, Ramón, comenzamos en orden o si vamos también desordenando. Por favor. ¿Se escucha? Sí. Bueno, primero que nada uno tiene que definirse, ¿no? Entonces, cuando uno piensa qué es lo que es un científico o qué hace un científico, ¿cierto? Entonces, primero que nada, yo quiero empezar dejando algo bien claro, y esto es una cosa que dijo un filósofo griego hace muchos miles de años atrás, y nos dice lo siguiente: los dioses no nos revelaron desde el principio todas las cosas, pero con el paso del tiempo, buscando, podemos aprender y conocer mejor las cosas. Pero en cuanto a la verdad, nadie la ha conocido. Y yo creo que eso es fundamental para definirme, porque nosotros no llegamos nunca a una verdad, siempre estamos en un claroscuro buscando, o sea, hay unos dibujos de Picasso que son muy reveladores. Picasso hace un toro, ¿no es verdad? Y final llega a 4 líneas. Esas 4 líneas son nuestros modelos, ¿ya? No tenemos el toro, tenemos un modelo de la realidad. Pero lo que yo creo que es fantástico de curiosear con la naturaleza, ¿no es verdad?, es que uno llega a descubrir el universo y poder entender la naturaleza, poder ver cómo son las cosas. Pero más aún, creo yo, a propósito de la palabra bienestar, ¿no?, es esa cosa que la ciencia
Y yo creo que más bien es la curiosidad de los seres humanos que es infinita, ¿no? No se puede parar con nada. Esa ciencia nos ha permitido ver cosas invisibles. Entonces, fíjense que Balzac nos dijo, donde termina el telescopio comienza el microscopio. Y los dos son instrumentos que nos han permitido ver cosas invisibles, que nunca pudimos ver antes. Entonces, yo creo que eso es la parte más importante, que a pesar de que no tenemos el toro, que solamente tenemos las rayas de Picasso, digamos, nos dan una posibilidad de entender el mundo, entender la naturaleza y manejarla. Entonces, yo no tengo la verdad, ni nadie la tiene, pero tengo un modelito, ¿verdad? Y ese modelito, ¿verdad?, ha cambiado, digamos, nos ha sacado de todos los lados posibles, ¿no, verdad? Primero, si ustedes piensan en Einstein, por ejemplo, y ustedes ven que de repente, digamos, de toda la teoría de Newton, que estaba todo perfecto para que ustedes se vean lo que es la realidad, ¿no, verdad? Porque los autos funcionan con Newton, no funcionan con Einstein, ¿verdad? Pero sin embargo, si uno va, digamos, más profundo, resulta que todo lo que decía Newton no era correcto. Tenía un pedacito de la realidad, la teoría límite de la teoría de la relatividad de Einstein. Entonces dicen, pero ¿para qué sirve? Entonces voy a volver a eso, porque, pero ¿para qué sirve todo esto, cierto? Entonces, claro, con Newton, ¿no, verdad?, podemos mover autos y sabemos cuándo evitar los frenos para no chocarnos, ¿verdad? Pero y Einstein, ¿no, verdad? Así, ¿cómo usted va a aplicar una cosa del universo, que el espacio se curva y todas las cuestiones? Hay un espacio-tiempo que no tenemos ninguna relación directa con eso, ¿no? Y sin embargo, tenemos el teléfono que ustedes tienen, tiene un GPS, ¿cierto? Ese GPS no funciona si no entendemos la teoría de la relatividad. Entonces, ustedes se dan cuenta que todas esas locuras, ¿verdad? Porque aquí viene esa cosa, y a propósito de eso, hay un libro muy bonito de un filósofo italiano, Nucio, las 12 se pronuncian como C, ¿cierto? Nucio Ordine, que él escribió un libro que se llama Utilidad de lo inútil, ¿verdad? Entonces, yo creo que allí está la conexión con esta cosa tan bella que tiene la ciencia, de que a veces las cosas tan inútiles, como es el caso, yo creo que todos ustedes han leído Alicia en el País de las Maravillas, ¿cierto? Bueno, Lewis Carroll era un matemático y le regaló un libro a la reina Victoria de matemáticas profundas, ¿ya?, diciéndole, estoy regalando un libro que no va a servir nunca para nada. Y ese libro que decía que resulta que es parte de la mecánica estadística ahora. Entonces, es una cosa mágica. Entonces, ¿eso tiene utilidad? No tengo idea. Si nos da bienestar. Pero entonces, déjenme decirle una cosa, ¿ya? Porque lo que dice la web Macarena, y aquí dice, la ciencia trae bienestar al mejorar la salud y la calidad de vida a través de avances en medicina y tecnología, así como fomentar el pensamiento crítico y el desarrollo de soluciones a problemas sociales ambientales. Entonces yo quiero ir a propósito, es claro que de alguna manera, y se los pongo, digamos, porque yo soy una especie, yo soy del precámbrico, ¿eh? Entonces, para ponerlo de alguna manera, entonces, en el precámbrico existía una cosa que se llamaba poliomielitis. Todos los cursos tenían alguno de mis compañeros había polio. Ahora no hay ningún curso de polio. Entonces, a propósito de lo que está pasando en el país del norte, ¿cierto? Este asunto de que hay un caballero que niega las vacunas. La vacuna ha sido una de las cosas más grandes que ocurrió. Y eso viene porque un señor que se llama Pasteur, pero esto comenzó en realidad con la vaca, ¿no? Jenner fue el primero, ¿no?
Y Jenner, ¿no es verdad?, vio que unas vacas estaban llenas de pústulas, sacó un juguito ahí y se lo puso y evitó la viruela. Si ustedes ven, yo no voy a seguir, pero bueno, entonces el punto es el siguiente que quiero hacer, digamos, porque vamos a volver sobre esto y yo creo que el problema entonces fundamental para que haya ciencia en un país tiene que haber buena educación. Y yo creo que el fallo fundamental de nuestro país es la educación. La educación, y lo voy a decir en buen chileno, en este país es una mierda, con todo respeto. O sea, no estamos enseñando. Mire, les voy a leer, porque a propósito de Ordine, a propósito de Ordine, déjenme encontrar. ¿Ya? Dice, lo que dice Ordine, porque es muy claro, dice: desgraciadamente, hoy la educación global es administrada por entes privados vinculados al mundo del comercio y las finanzas. Se le hace creer a los estudiantes que la escuela y la universidad son lugares en donde se aprende una profesión que les permitirá trabajar y ganar dinero. Estamos perdiendo el valor que durante siglos ha guiado la educación. Ya no debemos formar ciudadanos educados y libres capaces de ejercer una profesión con rigor moral y sentido crítico, sino consumidores pasivos atraídos solo por la ganancia y el dinero. Si seguimos este camino, en lugar de formar una humanidad más humana, formaremos una humanidad inhumana. Y eso es lo que nos está faltando. Yo creo que realmente enseñarle a nuestros estudiantes a ver las cosas con la belleza que tiene la naturaleza, a través del descubrimiento, a través del pensamiento crítico, que está faltando en estos momentos. Entonces, metemos a los estudiantes en un colegio en donde lo único que aprenden es a responder pruebas, ¿verdad? Entonces tienen el CINCE, el CONCE, no sé cuántas más, ¿verdad? Y no preparamos ciudadanos, no estamos preparando ciudadanos, ni ciudadanos conscientes. Entonces yo voy a parar. Vamos a retomar después. Sí. Mejor. Vamos a seguir en eso, la conversación. Carolina, ¿qué significa para ti bienestar en el contexto de, o cuando hablamos del rol de la ciencia? Bueno, creo que Ramón tocó unos temas fundamentales y me gustó mucho que mencionaras a Nuncio Ordine con ese libro que se los recomiendo a todas y todos, un libro cortito que se llama La utilidad de lo inútil, ¿cierto? Imagínate si a ti te cuesta hablar de la utilidad de la ciencia, yo que soy de las humanidades, cuando a mí todo el tiempo me preguntan ¿para qué sirven las humanidades? ¿Para qué me sirve la filosofía? ¿Para qué me sirve la literatura? ¿Para qué me sirve la historia? Y creo que nosotros no somos solo seres materiales, sino que también somos seres pensantes. Eso es lo que nos define como humanos. Y hoy día el bienestar, creo, pasa también por el desarrollo del pensamiento crítico, de ser capaces de cuestionar lo que nos rodea, de ser capaces también de pensar los fenómenos que están transformando nuestras vidas. Por ejemplo, si pensamos en la inteligencia artificial no es solo una tecnología, sino que hoy día está redefiniendo y está haciéndonos pensar respecto a qué es lo humano. Cuando tenemos unas inteligencias que buscan hacer más o menos lo mismo que nosotros y que buscan replicar algo que no se había replicado nunca, ya, de las funciones humanas, que es el cerebro. Y ahí aparecen una serie de preguntas filosóficas. ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué es el intelecto? ¿Qué es la imaginación? ¿Puede imaginar una inteligencia artificial o eso es solo una propiedad de los humanos? Todo ese tipo de cosas nos hacen pensar las humanidades. ¿Para qué decir las ciencias sociales? Sin las ciencias sociales nosotros, por ejemplo, no sabríamos hoy día cómo nos está afectando en términos de la estructura social el envejecimiento. Las ciencias sociales son, más allá de lo que hacen las ciencias que estudian, por ejemplo, el envejecimiento a nivel biológico del cerebro, las ciencias sociales estudian cómo el envejecimiento está afectando el desarrollo de las sociedades, ¿cierto? Cómo eso va a afectar la fuerza laboral, cómo eso va a afectar una serie de cosas, incluso las relaciones sociales, y cómo también
¿cierto? Trabajamos mejor o en realidad abordamos el tema del edadismo que hoy día se discute tanto. Entonces hay una serie de dimensiones que hacen que las ciencias, las humanidades sean parte de nuestro bienestar. Porque el bienestar yo no lo entiendo solamente, como les decía al principio, como el tener, no sé, la plata para llegar a fin de mes, que por supuesto que es importante, pero es una de las dimensiones del bienestar. El bienestar también tiene que ver con el acceso, por ejemplo, a ciertas cosas. El acceso a la salud, el acceso a las vacunas. Muchas de las cosas que hoy día nos dan un nivel de bienestar provienen de la ciencia. Ya Ramón mencionó las vacunas, pero incluso podríamos mencionar, por ejemplo, durante la pandemia hubiese sido otra cosa totalmente distinta, como se vivió quizás en los años 20, en los años 1920, si es que no hubiésemos tenido, por ejemplo, desarrollo científico-tecnológico que nos permitiera comunicarnos con nuestros familiares que vivían en otras ciudades. Entonces, nuestra experiencia de la pandemia fue distinta a la experiencia, por ejemplo, de las pandemias anteriores. ¿Por qué? Porque el desarrollo de la ciencia nos permite hoy día hacer otro tipo de cosas que nos dan bienestar. Y por otra parte, quería traer a colación una cosa que escuché hoy día en el debate presidencial, que no sé si ustedes lo escucharon en la mañana en Cooperativa, ¿ya? Y me gustó mucho que una mujer de Canela, que se llama Julieta, si mal no recuerdo, Julieta, hizo una pregunta que yo creo que recorría todo este tema del bienestar. Porque dijo, ¿qué hacemos nosotros en una ciudad, en un lugar, en una localidad rural como Canela, ¿ya? Donde no solamente vivimos la pobreza multidimensional, es decir, no tenemos acceso a buenos servicios, no se está afectando el cambio climático con la crisis hídrica, se nos mueren los animales, pero además mencionó otra dimensión. Todo eso está afectando nuestra identidad cultural y está afectando el cómo nosotros nos relacionamos con la tierra, cómo vivimos, la gente ya no quiere vivir más aquí, etcétera, etcétera. Todas esas son dimensiones del bienestar. Y para que todas esas dimensiones que mencionó Julieta en su pregunta puedan ser cubiertas, puedan ser abordadas, se requieren conocimiento. Y se requieren, por ejemplo, conocimientos tecnológicos para el desarrollo, qué sé yo, de desaladoras, hablaron los candidatos, de las desaladoras. Bueno, las desaladoras no serían posibles si es que no hubiese habido primero ciencia básica y después de eso el desarrollo de ciencia aplicada. Segundo, el tema de la crisis hídrica. Nosotros no podemos abordar el cambio climático, una de cuyas consecuencias es la crisis hídrica, si es que no comprendemos los distintos factores del cambio climático, ya no solamente en términos de, digamos, de cómo está cambiando, qué sé yo, el clima, ¿ya? Y tener indicadores e información para aquello, desarrollar tecnologías para medirlo mejor, para hacer monitoreo, ¿ya? Sino también conocer cómo el cambio climático afecta más a ciertas poblaciones que a otras. ¿Ya? El cambio climático hoy día se está convirtiendo en un factor de empobrecimiento más de ciertas poblaciones y de hecho los datos señalan que afectan más a las mujeres. No sabríamos eso, ¿ya? Para poder generar mejores políticas públicas, ¿ya? Para el mayor bienestar de las personas si no tuviéramos el conocimiento de las ciencias sociales, de las ciencias también. ¿Y para qué decir el tema de las humanidades? Aquí también tiene una utilidad y tiene un rol. Muchas veces no se ve, pero cuando Julieta hablaba de la identidad cultural de Canela, ¿ya? La identidad cultural se expresa de múltiples formas. Se expresa a través del arte, se expresa a través de la literatura. Muchos de ustedes habrán leído a Hernán Rivera Letelier, por ejemplo, a través del cual pudimos conocer la situación en las zonas mineras del norte, ¿ya? O muchos de ustedes habrán leído a Baldomero Lillo, a través de quien conocimos la situación, por ejemplo, de la minería en Lota, ¿ya? Entonces, las humanidades
también dan cuenta de aquello, hacen investigación sobre el patrimonio cultural, sobre la identidad, sobre las expresiones estéticas y cómo eso permite mantener una identidad cultural, ciertas formas de colectividad, ya que son finalmente las que mantienen la cohesión social en un cierto territorio. Entonces, cuando hablamos de bienestar, el bienestar hoy día no lo podemos desligar del desarrollo científico-tecnológico y de la generación de conocimientos en general. Muchísimas gracias, Carolina. Sí. Quería decir que la ciencia y las humanidades unidas jamás serán vencidas. Las ciencias sociales también son ciencia. También. De hecho. Jorge, ¿qué significa para ti, o sea, cuando hablamos de bienestar, ¿no? ¿Qué rol ocupa ahí la ciencia, desde tu perspectiva? Buenas tardes. Lo primero es que estoy muy honrado de estar junto a Carolina, a Macarena, a Matilde y sobre todo también don Ramón, Premio Nacional de Historia. Yo estoy acá y también estuve ahí, yo soy porteño y es muy, no sé cómo decirlo, me hace muy feliz ver la posibilidad de también empezar a aportar en mi ciudad ahora que volví para acá. Cuando a mí me hablan de bienestar, yo no entiendo la palabra bienestar si no es bienestar social, es decir, para todos y todas. Nosotros como especie salimos de la selva para construir un espacio donde no solamente los que corren más fuerte pudieran arrancar del león, no solo para que fueran los más jóvenes los que pudieran resolver el tema de la alimentación y que los viejos se fueran al carajo, que los niños estuvieran expuestos al poder y al maltrato. Construimos un espacio abstracto, un espacio utópico que se llama sociedad, aislado de la jungla, un poco para que todas y todos estemos, o al menos eso queremos, ¿no? Algunos todavía queremos eso. Y me parece que cuando llegó el momento de construirlo, finalmente de desarrollarlo, un todos y todas, que a veces se nos olvida que es una idea muy reciente. El hecho de que somos todos iguales, todas y todos iguales ante la ley, es algo muy reciente. No tiene en la mente de algunos más de 300 años y en la práctica quizás anda por ahí como en los 200 años. Antes de eso había personas que eran menos, había personas que eran desechables, habían algunos que en Japón feudal se podían sacar de la cárcel para que el daimyo probara su katana, ¿no? Cortándole un brazo, daba lo mismo. Entonces esta idea de que todas y todos vivamos en este espacio utópico, aislado de la jungla, en igualdad de condiciones y en bienestar, me parece que es el escenario. Y cuando se comenzó a construir esto, y aparece la democracia liberal como una herramienta o como una vía, un camino para desarrollar esta idea utópica, ¿dónde se apoya? Porque antes las decisiones se tomaban porque el rey quería, porque un dios quería, porque estaba escrito en algún libro redactado hace 2000 años. Y la democracia liberal un poco que se apoya en la ciencia. Entonces, una de las grandes gracias de la ciencia, más allá de sus productos, porque también hay que entender que tecnológicamente, así como producimos vacunas, también hemos producido bombas nucleares, ¿no? Entonces, la política también tiene su rol en esto y es una hermana en la construcción de este espacio. Entonces, este espacio artificial construido se apoya en la ciencia. ¿Y por qué en la ciencia? Y ahí me parece que es importante rescatar este aspecto, porque en el fondo el método científico lo que hace es construir una cancha con leyes claras, buscando la objetividad, buscando apoyo no en lo que diga un rey, sino en lo que dice el fundamento, la evidencia, la prueba, la justificación tiene una existencia neutral, ¿no? Es cuando alguien dice dato mata relato, se refiere a eso, ¿no? En que la ciencia provee, y el método provee de una cancha donde se discute con razones, con datos y con evidencia. Entonces, uno de los problemas que estamos teniendo hoy es y que esto está afectando el bienestar en general, y lo va a ir afectando cada vez más, es que ha existido un progresivo desacople
Hubo un momento en el siglo XVIII, siglo XIX, donde la política, la ciencia, estaban más o menos, la sociedad incluso, estaba más o menos funcionando en el mismo tono, modernidad, método científico. Sin embargo, se ha ido produciendo, como les digo, un progresivo desacople entre la sociedad occidental y el paradigma científico. Todo esto a partir de una serie de fenómenos culturales, sociales, incluso científicos, ¿no? Ocurridos durante el siglo XX y XXI. Y este distanciamiento es el que está generando tensiones que amenazan la estabilidad de estas democracias liberales. Y ahora, ¿por qué? ¿Por qué es tan fundamental mantenerse en esa línea? Aunque ahora no sea el método científico y el paradigma moderno en el que estamos inmersos, ¿no? ¿Por qué, a pesar de eso, es importante? Porque la ciencia sigue siendo ese punto en el que se apoyan los estados para definir políticas públicas, por ejemplo. Es la ciencia la que le dice, hay un problema con la polio. Es la ciencia la que determina cuáles pueden ser las soluciones a aquello. ¿Ah? Si hay un desacople entre política, ocurre lo que ocurre en Estados Unidos, ¿no? Donde ya no importa la evidencia, donde ya no importa la justificación, y ocurre uno de los peores problemas que nos puede ocurrir, que la verdad para construir políticas públicas o para tener incluso un comportamiento ético político, ¿no? Donde las personas tienen que justificar sus decisiones a través del mismo paradigma científico, es decir, con evidencia, con justificación. ¿Qué es lo que termina ocurriendo y qué es lo que está ocurriendo ahora? Que la verdad la determina el poder, ¿no? La verdad ahora no la está determinando la ciencia, sino lo que diga el poderoso. Y cuando me refiero al poderoso no me refiero solamente al político, me refiero también al empresario que dice que es permisología y a través de su poder, al tener medios medios de comunicaciones o la posibilidad de a través de su dinero incidir en la compra de granjas de bots, lo que está haciendo es torcer la ciencia, ¿no? Torcer la ciencia y ganar las disputas solamente por la capacidad que tiene de comprar verdad a través de, como les digo, bots, medios de comunicaciones, o la instalación en el poder de un vociferante como Donald Trump, como Orban, como Bolsonaro en su momento, que produjeron muerte. Bolsonaro produjo cientos de miles de muertes. Trump las va a producir. Cualquier autoritarismo, ¿no? Cualquier persona que se plantea desde el Führerprinzip, ¿no? El principio de liderazgo, como hoy día lo escuchamos en la mañana, porque el liderazgo es el que va. Mientras ocurra eso y no esté apoyado en ciencia, en datos, en evidencia, vamos a tener estos problemas que estamos teniendo hoy que se van a seguir produciendo. La ciencia aporta a la gobernanza y a esta idea de bienestar social desde 3 puntos que son fundamentales para la democracia liberal: material, epistémico y también ético-político. Primero, porque es capaz de, material, porque es capaz de ayudar al Estado a definir las políticas públicas. ¿Cuántas personas sin casa? ¿Cuántas personas, qué enfermedades están llegando? ¿Cuáles son las posibilidades de que ocurra una pandemia producto de tal o cual decisión? No Dios, no un líder, sino la ciencia. Lo segundo es que introduce reglas para producir conocimiento. No cualquier información vale, ¿no? Hay una barrera que es, ¿hay evidencia? ¿Hay justificación para eso? ¿Y cuál es el drama que estamos sufriendo hoy? Estoy completamente de acuerdo con el profesor cuando dice que tenemos un problema de educación. Pero no solamente de educación, sino que de educación en la ciencia. Si la gente no sabe distinguir una falacia, si no sabe distinguir entre causalidad y correlación, si la gente no entiende que la ciencia la produce una comunidad y no las personas, y que esa comunidad se autoevalúa y se revisa, y que lo que se llama ciencia es aquello que la comunidad dice que es ciencia, ¿no? Que es lo que le pasa a muchos youtubers que dicen, bueno, pero hay un paper de un tipo en Nueva Zelanda que dice que tal cosa. Bueno, ¿dónde está la revisión por pares de aquello? Mientras las personas no estén educados en método científico,
puntualmente, vamos a tener una sociedad con problemas, con carencias en lo que el método científico enseña, que es la capacidad para reconocer mentiras, el principio crítico, la capacidad o la voluntad de cuestionar a sus líderes políticos exigiéndole evidencia para aquello que están diciendo. Entonces, por lo menos para mí, el gran problema que estamos teniendo hoy es que este desacople entre el paradigma científico y la sociedad debiese ser enfrentado como una urgencia, así como las pandemias. Porque si no, nuestros jóvenes, nosotros mismos, vamos a ser pasto de autoritarios, vamos a ser pasto de todo lo que estamos viendo que está ocurriendo. Porque nadie está hoy día preparado y educado para cuestionar, para criticar y para exigir evidencia sobre cualquier cosa que se diga. Lo vimos, lo escuchamos hoy en la mañana. Eso. Sí. Muchísimas gracias, Jorge. Vamos a, yo creo que profundizar reiteradamente sobre lo que ustedes dos planteaban también. Matilde, solamente para terminar con esta primera ronda, ¿qué significa para ti bienestar cuando hablamos del rol de la ciencia en una comunidad, en un país? Muy bien. Primero, muchas gracias por la invitación, por estar aquí en este panel de lujo con mi querido Ramón Latorre, al que conozco de una vida ya y que me siento muy orgullosa de poder participar en un panel contigo, Ramón, con ustedes, por cierto, y con ustedes porque encuentro que cada vez tenemos que valorar más el cara a cara, el encontrarnos, pese a todas las mediaciones e intermediaciones que tenemos. Yo creo que lo humano cada vez se va a ir valorando más en medio de este mundo en que las máquinas están tomando tantos roles que antes nos pertenecían. Y yo creo que Jorge me bandejeó muy bien lo que yo les quiero, mi reflexión sobre el bienestar y el rol de un comunicador o un periodista dentro del bienestar. El bienestar, bueno, es entendido como un estado en que las personas no solamente pueden vivir mejor desde el sentido físico, social, político, cultural, y ahí, claro, en este bienestar integral tienen espacio todas las disciplinas, tiene espacio la ciencia, la medicina, la sociología, la historia. ¿Y dónde está el periodismo? ¿O dónde están las comunicaciones? Bueno, yo creo que parte también del bienestar es que las personas puedan tener la información para poder tomar las mejores decisiones, para poder así ejercer la autonomía que tiene cada uno dentro de una sociedad, para poder ejercer sus roles como ciudadano, como persona, como padre, como madre, como individuos que puedan acceder a las mejores políticas que se están construyendo para que puedan acceder a la mejor salud, a la mejor ciencia que cada uno va necesitando. Y en ese sentido, cuando estamos viviendo en una sociedad en que lamentablemente cada vez están contando más las opiniones y no los hechos, porque uno puede tener muchas opiniones, pero los hechos son unos. Pero se está difundiendo mucho que esos hechos también pueden ser cuestionables. Y en ese sentido, el periodismo, el día de hoy, yo creo que tiene el rol, y aquí lo tengo bien marcado, de ser un contrapeso frente a relatos que distorsionan la evidencia y también frente a una ciencia que puede llegar a comunicar mal. Hay que abrir la voz a los científicos y generar espacios de conversación con ellos y también exigirle a la política hablar con datos y no con consignas. Porque evidentemente en las consignas hay intereses y hoy tenemos un país que está considerado dentro de los más desarrollados del mundo, donde, fíjense bien, 1 de cada 5, o sea, el 20% de la población en Estados Unidos cree o duda efectivamente de que la Tierra sea plana.
Claro, duda que sea una esfera y uno dice, ¿pero cómo? Pero sí, donde hay comunidades que padres como ustedes, como nosotros, que quieren lo mejor para sus hijos, no los vacunan porque creen efectivamente que les va a hacer mal porque alguien se los dijo sin ningún dato que lo corroborara, sino que también bajo una consigna. Y en ese escenario es que el periodismo está teniendo un rol de sacar al pizarrón, al que está generando esa información y de también poder cuestionar esos estudios que están difundiendo noticias falsas. Por ejemplo, hace un tiempo, antes de que empezara toda esta corriente cada vez más desarrollada en que hay un pensamiento, una ideología que es cada vez más proclive a generar este tipo de discursos, comenzó a instalarse y que fue algo científico, fíjate. O sea, porque la ciencia también como la ciencia genera dudas, muchas veces hay intereses que pagan ciertos estudios científicos para que pongan en duda ciertas cosas, porque, y eso era a propósito, soy un poco dispersa, pero a propósito de lo cancerígeno que puede llegar a ser el tabaco. Las industrias tabacaleras son una de las más ricas del planeta, entonces ya se establece científicamente que hay una relación entre el tabaco y el cáncer, entonces dicen, ok, pero vamos a mandar a hacer estudios para que también podamos demostrar que no solamente es el tabaco, sino que pueden haber muchas otras causas que generen el cáncer, y así sembrar la duda. Y eso también se hace a través de la ciencia, por eso que efectivamente hay que estar bien atento y ser lúcido en poder llegar a cuestionar eso. Bueno, ¿y a qué iba? A que Ramón decía, cuando yo era chico había muchos de mis compañeros que cada familia tenía alguien que había sufrido poliomielitis. ¿Por qué hoy día no tenemos poliomielitis? Porque nos vacunamos. Sin embargo, también dentro de estos mismos discursos están surgiendo voces que cuestionan las vacunas. Una de las voces es que generan autismo. ¿Y por qué se difundió esto que podría haber sido cualquier cosa? O sea, podría haber dicho que generan, no sé, otro tipo de manifestaciones. Pero esto fue porque se presentó un estudio en Inglaterra que avalaba con estudios que finalmente resultaron siendo falsos, que hacían la correlación entre la vacuna y después se genera la manifestación del autismo. Esto generó un revuelo en el Reino Unido, pero hubo un periodista que no le hizo sentido y que empezó a investigar este estudio y que encontró que este estudio, uno de los casos había sido diagnosticado con autismo antes de ser vacunado. Y ahí empezó a cuestionar y revelar datos que finalmente resultaron ser falsos de cada uno de los casos con los que se había elaborado este estudio. Pero lamentablemente esta idea ya se había difundido ampliamente de que las vacunas pueden llegar a causar autismo. Pero entonces ahí uno dice, el periodismo tiene un rol y no estamos tan... Porque antes yo decía, soy periodista y que casi pedía perdón por ser periodista. Pero cada vez el periodismo va teniendo un valor de poder cuestionar, de poder interpelar, de poder hacer periodismo de investigación y efectivamente sacar a la luz muchas de las cosas que estamos conociendo ahora y también en ciencia. Y yo creo que el periodismo también tuvo un rol dentro de nuestro bienestar en la reciente pandemia, en que afortunadamente los periodistas no se hicieron o no nos hicimos cargo de estas teorías conspirativas, sino que más bien las cuestionamos. Y gracias a que pudo llegar la ciencia, se pudieron salvar vidas. Y afortunadamente estas indicaciones de que no está presidente de Estados Unidos de que uno podía beber un desinfectante
para curarse del COVID, la cloroquina, o que podía ponerse bajo unos ciertos rayos ultravioletas y también matar el virus. Afortunadamente esas ideas no cundieron y se permitió salvar muchas vidas gracias a la difusión de la ciencia. Eso. Muchísimas gracias, Matilde. Sí, la ciencia está hecha por personas. Somos humanos, tenemos prejuicios, pero también tenemos intereses. Y ahí es donde es importante el rol de las comunicaciones también y de una sociedad crítica, ¿no? Que, como decía también Jorge, la correlación no significa causalidad. Vamos a comenzar con una ronda 1 a 1 y después vamos a tirar la pelota y también de nuevo a discutir. Ramón, tú muchas veces has dicho que un país sin ciencia se queda sin futuro. Lo hemos conversado aquí, ya quedó más o menos instalado. La pregunta es, ¿por qué entonces seguimos tratando a la ciencia como si fuera opcional? Como que podemos sacarla del presupuesto. ¿Qué explica eso? ¿Qué explica ese desinterés político muchas veces y también ciudadano de todos nosotros? Bueno, es una pregunta difícil, pero primero que nada quiero decir que esto está súper entretenido, porque lo que uno se da cuenta, digamos, que es una malla la sociedad, ¿cierto? Entonces, si no podemos tener ciencia si las otras cosas no funcionan. Entonces, yo creo que eso es lo más importante que está destilando de lo que hemos hablado ahora, y cada uno de ustedes ha tocado muy entretenidamente todos los puntos. Yo quiero para atacar el problema, de ver lo que han hecho otros países para resolverlo, ¿cierto? Y les voy a... Uno esté de acuerdo o no con esos países, pero el asunto es si yo encuentro los papeles aquí, por supuesto, ¿no? Creo que yo necesito los datos. Mira, si uno mira Inglaterra, por ejemplo, ¿no es verdad? La Academia Real de Ciencias se creó en 1662, ¿ya? Discutían cosas tan abstrusas como cómo subía el agua por capilares. Pero también descubría la astronomía, ¿no es verdad? Y de ahí salió cómo los barcos podían llegar de un lado a otro del mar, ¿no? El problema de la longitud. Pero después, en la Sociedad de Arte se crea en 1754, y quiero hacer notar aquí que se crea, escuchen esto, para incentivar la iniciativa empresarial. Estamos hablando de una sociedad de arte, ¿eh? Lo estamos hablando, ¿ya? Ampliar la ciencia, refinar el arte, mejorar la manufactura y extender nuestro comercio. Ahí está la malla, ¿cierto? ¿Ya? El Instituto Real se crea en 1799 y la Sociedad Geológica de Londres en 1807. O sea que ya se estaban apoderando de todos los minerales del mundo. ¿Se dan cuenta? ¿No, verdad? Pero después viene una cosa que yo creo que, y yo aprendí, digamos, es la creación de la Academia de Artes y Ciencias en los Estados Unidos. ¿Pero quién la funda? La funda un señor, John Adams, John Hancock y James Baldwin. Los tres eran padres de la patria. Es como si O'Higgins, Carrera y Manuel Rodríguez hubieran fundado una sociedad de las artes y de la ciencia, ¿verdad? Pero fíjense ustedes, ¿cuándo la funda? La funda en medio de la Guerra de Independencia. Y después se crea la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, y eso les doy el año 1863. ¿Quién la funda? La funda Lincoln. ¿Cuándo? En medio de la Guerra de Secesión. O sea, es como que si una sociedad enfrentada a un problema fundamental de su desarrollo, crea las necesidades para unir la sociedad. Y yo creo que ese es el problema que tenemos. Aquí no hay una conversación, esta red que tú hablabas, Jorge, yo creo que es súper importante. No hay una comunicación, es un diálogo de sordos. Y de hecho, ¿no es verdad? O sea, nuestros candidatos a presidente de Capitana Paz han hablado cero de ciencia, han hablado de cultura, de arte. Entonces, a mí con esta cosa del título acerca de esta tertulia de ciencia, yo creo que es un problema del conocimiento en general, ¿cierto?
Pero yo creo que el problema ahora es mucho más grave, ¿no? Porque uno puede decir que los científicos siempre están diciendo tonterías, qué sé yo, y el arte para qué sirve, o sea, es una cosa de una élite. No, o sea, esas cosas que cuando permean a toda la sociedad hace gentes mejores, ¿no, verdad? O sea, si la gente sabe de poesía, sabe de literatura, sabe de ciencia, o sea, creas un ser humano más completo, porque el punto más importante aquí es la belleza del pensar, como dice un querido, ¿no, verdad? Es la belleza, porque eso crea una estética de vivir que es fundamental, ¿no, verdad? Entonces, sí, pero uno podría dejar todo eso de lado y decir, bueno, olvidémonos de este asunto. Año 2025. 3 premios Nobel en economía. ¿Saben lo que demuestran? Que no hay desarrollo sin ciencia e innovación. No hay. Pero, o sea, yo no estoy diciendo tontería. Aquí son unos señores que trabajan todo el día con el lápiz, ponen el número y qué sé yo, demuestran que la cosa funciona así. Entonces la única manera de salir del atollo, ¿no, verdad?, es que los políticos puedan culturizarse. Pero ahí, fíjate, Jorge, vuelve el problema de la enseñanza. Porque si no te creas, si no empiezas desde chico con los niños a darle el gusto por el descubrimiento, darle el gusto por el pensar, el ver, el amar la cultura y el conocimiento, tú no vas a poder tener un político desarrollado. Y yo creo que eso es lo que pasa, ¿no, verdad? En estos momentos esos políticos tienen una ignorancia fundamental en el conocimiento mismo. Eso es lo que yo veo, digamos, porque sus discursos, algunos no saben hablar, pero eso es otro problema, ¿no, verdad? Pero sus discursos, ¿no, verdad? Sus discursos son extremadamente que siguen un rumbo que es el rumbo que les dicta o el partido o les dicta la política contingente, pero yo no escucho, a ver, nuevamente el precámbrico, ¿no es verdad? Pero yo escuchaba, miren, yo me acuerdo que había en la escuela de medicina una turbulencia enorme de que había que ir a la revolución y que había que destruir todo, que sé yo, estaban todos los estudiantes. Y me acuerdo que llegó un señor que se llamaba Volodya Teitelboim. Y Volodya era chiquito, era como de mi porte, ¿eh? No era más grande. Pero como no lo veían, le pusieron un cajón de manzanas y lo subieron arriba del cajón de manzanas a Volodya. Y Volodya hablaba muy despacito, hablaba así. Y se fueron callando de a poco, y lo primero que nos dijo, pero era un tipo que realmente sabía de política, pero sabía de sociedad y cómo nos podíamos juntar. Y que lo que estábamos diciendo eran puras imbecilidades nomás, ¿no, verdad? Pero lo hizo con mucho cariño, ¿me entiendes? Con ese toque de la sabiduría. Entonces, eso se ha perdido en este país. Pero yo también, o sea, con Matilde nos tocó estar en Roma, con Gabriel Valdés, y era un tipo de una cultura enorme. Ese tipo sabía exactamente, o sea, desgraciadamente me eligió a mí como ayudante en ciencia en la embajada, pero yo creo que ahí se equivocó, pero el asunto es ese, digamos, que, o sea, si no, entonces yo creo que ahí viene la educación, ¿cierto? Entonces que esa gente que sale de los colegios, ¿verdad?, ya sea político, tenga una cultura integral. Entonces yo creo que el problema fundamental para nosotros es ese, que no hacemos esa malla que crea la sociedad de arte y ciencia en los Estados Unidos, porque fíjense, esa sociedad cómo funciona. Tiene de todo. ¿Ah? Por ejemplo, Paul McCartney está en esa sociedad, ¿ya? Pero los artistas, pero hay políticos, hay jueces. Entonces se crea una malla porque pasas a ser parte de ese grupo de gente. Entonces, si una persona tiene un problema, un científico tiene un problema, llama a un juez o llama a un político, porque está la malla creada, la creó la sociedad. Entonces yo creo que eso es lo que necesitamos, digamos, esa culturización en general de la sociedad. Y para eso necesitamos una educación que sea diferente. No podemos estar preparando gente
para el CIMSE o no sé cómo se llama la prueba ahora, ¿no? La prueba es lo único que les interesa, entonces se preparan por un año entero en ¿cómo se llama ahora? Preuniversitario se llama, ¿no? Entonces ahí los meten a los niños para responder las preguntas. Responda en matemática Pitágoras. A propósito de Pitágoras, fíjense ustedes, me acordé de Pitágoras, porque Pitágoras es fundamental, porque toda la matemática de Pitágoras se basa sobre la música, ¿no? Y resulta que después de 2.000, 3.000 años, ¿no verdad? Hay toda ahora en física una teoría de cuerdas, y la teoría de cuerdas es que todas las partículas son cuerdas, que suenan de diferentes formas. Entonces un protón suena ¡oh! Pero un electrón suena ¡ii! ¿Te fijas? Entonces es súper choro. Entonces, te fijas, yo creo que todo eso es lo que hace el contentamiento de la gente, porque yo creo que somos todos muy felices y vemos cosas bonitas todos los días en vez de escuchar puras tonterías, ¿no verdad? Y que la gente no sepa hablar. Eso. Vamos a seguir profundizando un poquito en lo mismo. Y Carolina, desde tu experiencia también política, fuiste 3 años, ¿no? Subsecretaria, un poquito más, casi 3 años, subsecretaria de Ciencia en segundo periodo de un ministerio joven, naciente. ¿Por qué entonces, o qué falta para que incorporemos, para que la política incorpore quizás a la ciencia, a la evidencia, ¿no? En la toma de decisiones? No para que sea una política, una decisión basada en, sino que la incorpore como tantas otras variables, ¿no? Exacto. A ver, me gustó mucho, o sea, espero no ser de las políticas de las que hablaba Ramón. Ahora, ya, tú después me dices, ¿sí o no? Bueno, a ver, yo he sido toda mi vida investigadora. Del área de las ciencias sociales, de las humanidades, soy socióloga, pero tengo un doctorado en literatura, o sea, como que he explorado distintas áreas y trabajo en investigación en inteligencia artificial desde ese lugar. Y yo nunca había pensado meterme en la política, la verdad. No era lo mío, pero bueno, cuando a uno la llama el presidente, ¿qué va a hacer uno? No le puede decir que no al presidente, pues. Entonces, así que entré a un mundo que en realidad para mí era desconocido. Y fue una experiencia muy importante para mí, porque me permitió conocer el mundo de hacer política de ciencia, que es distinto que en el fondo yo me relacionaba con las políticas de ciencia de otra manera. Ahí es hacer la política, pensar, bueno, ¿qué es lo mejor para el país en esta materia? ¿Hacia dónde llevamos el desarrollo de la ciencia? Y hay múltiples visiones. Hay gente que piensa que el futuro de Chile está en la ciencia aplicada, por ejemplo. Yo soy de las que cree que uno tiene que buscar un equilibrio entre la ciencia básica, la investigación básica y la investigación aplicada, y además incorporar otras áreas del conocimiento, como por ejemplo las humanidades o incluso la investigación en arte, porque nos permiten mirar otras aristas de nuestra vida en sociedad, como las que les comenté en la respuesta anterior. Y por otra parte, porque yo siempre tengo como un lema, es decir, sin ciencia básica no hay ciencia aplicada. ¿Ya? Ahí quizás tú, Ramón, podrás explicar mejor esa conexión. Bueno, pero yo creo que uno de lo que tú me preguntabas como desde mi mirada de la política, creo que es fundamental, que duda cabe, de que es necesario aumentar la inversión en ciencia. Toda la evidencia, ¿ya?, señala en relación con los países latinoamericanos que si nuestros países no invierten en ciencia, nunca van a poder salir de la baja en productividad. Los países latinoamericanos han venido bajando en productividad sostenidamente. Y la única manera de aumentar la productividad en América Latina y en Chile en particular es invirtiendo en ciencia y tecnología, y así lo muestran, digamos, evidencia de, no sé, de Corea del Sur, de Israel, de cuántos países se nombran siempre en esta historia. Pero yo creo que eso es relevante, pero y ahí se me sale lo socióloga, creo que es muy importante saber en qué se va a invertir
ese dinero, ¿ya? Ese porcentaje del Producto Interno Bruto que se destina a ciencia. Y ahí es donde yo creo que falta una mayor discusión. Porque ¿en qué áreas se va a invertir? ¿Qué áreas necesita el país? Resguardar también la ciencia básica, para que puedan desarrollarse, para poder explorar las fronteras del conocimiento, ¿ya? Y pensando en qué tipo de sociedad. Hoy día la sociedad está cambiando. Hoy día la sociedad no es la misma de la sociedad del siglo XX. Incluso podríamos decir que la sociedad de inicios de los años 2000. Hoy día, con el desarrollo acelerado de las tecnologías, nuestras sociedades han cambiado. Ha cambiado su estructura social, ha cambiado la geopolítica, ha cambiado el modo de desarrollo, está cambiando el trabajo, está cambiando la salud con la incorporación de tecnología. Entonces, por lo tanto, necesitamos pensar, no solo decir, queremos aumentar el porcentaje del PIB en ciencias, que es relevante, y está en el programa de una de las candidatas. No digo más. Pero es relevante, pero también tenemos que saber hacia dónde lo vamos a dirigir. Y si es que nosotros no invertimos en ciencia, nuestro país va a seguir siendo, Chile y Latinoamérica, digamos, un territorio de extractivismo no solamente de recursos naturales, ¿ya? Sino que también hoy día, sobre todo con cómo funcionan las tecnologías, ¿ya? De extractivismo de nuestros datos y de nuestro conocimiento. Por lo tanto, necesitamos, ¿cierto?, una política de ciencia que mire todas esas problemáticas, ¿ya? Y que nos permita invertir para poder tener no solo una economía más sofisticada, ¿ya?, en términos de producción, para poder aumentar la productividad, sino que también, en el contexto que hoy día vivimos, una sociedad, hablando del desarrollo y su multidimensionalidad, ¿cierto?, una sociedad más informada, una sociedad que tenga más pensamiento crítico, ¿ya? Una sociedad que más educada, donde, y ahí coincido totalmente con Ramón. Y para terminar, creo que desde la política y desde la política pública nos tenemos que preocupar también de cómo educamos en ciencia. Y no solamente la ciencia para el desarrollo tecnológico o para desarrollar ciertas aplicaciones o para resolver problemas, ¿ya? Que qué duda cabe que eso es relevante, sino que también la curiosidad, que finalmente es lo que yo creo que nos ha impulsado a todos los que somos investigadores en distintas áreas del conocimiento, ¿ya? Yo no estudié sociología porque quería solucionar un problema en la sociedad, yo estudié sociología porque me gustaba, porque me encantaban los temas que se veían ahí, porque me motivó, ¿cierto?, poder acceder a ese conocimiento que yo no tenía. Obviamente que hay ciertas cosas que me motivaron y también porque me llevaron a las humanidades. Por ejemplo, me acuerdo también que en el colegio, y ahí está el tema de la educación, que a uno deberíamos enseñar más a pensar. En el colegio a mí me gustaban las matemáticas, pero no entendía por qué ocurrían ciertas cosas. Y una vez pregunté a la profesora, o al profesor, no me acuerdo, le pregunté por qué esa fórmula era de esa manera. Y me dijo, no, es que te la tienes que aprender, porque así te lo tienes que aprender de memoria. Y yo creo que de ahí viene mi pregunta de siempre del por qué. Yo necesitaba saber por qué. Y en las humanidades uno siempre se está preguntando por qué, ¿ya? Entonces, para cerrar, creo que nosotros tenemos que darle un mayor valor al desarrollo de las ciencias, de la investigación en todas las áreas, no solamente porque son útiles para resolver problemas, sino que también porque nos permiten tener mejores políticas públicas informadas por evidencia, donde la ciencia es una más de las distintas variables que conviven en la política para tomar decisiones. Pero es una más, pero es una fundamental. Y hoy día no está tan presente. Así que por eso yo creo que tenemos que fortalecer nuestras instituciones también. Eso es muy relevante cuando tenemos candidatos que promueven
desarticular el ministerio y ponerlo como subsecretaría. Sabemos que si el ministerio existe, puede estar en la mesa con el presidente, que la ciencia se puede tomar, por ejemplo, para la toma de decisiones. Pero ¿qué está pasando desde tu experiencia también? Para doble clic. Sí, doble clic. ¿Qué pasa desde tu experiencia ahí en la mesa política, ¿no es cierto? Que no se considera efectivamente el rol de la evidencia para muchas veces tomar una decisión. Bueno, yo creo que ahí sí tenemos que hacer harto trabajo. No solamente quienes estuvimos en política y en la política pública, sino que también los investigadores e investigadoras. Hoy día hay hartos programas de ciencia pública, los investigadores e investigadoras vamos de repente a los colegios, yo como investigadora fui a harto presentando mi investigación y todo, porque el desarrollo científico-tecnológico, a pesar de lo relevante que es con todo lo que les señalé, no está dentro de las urgencias de las personas. Y hoy día en el discurso político, y el discurso político lo que busca es resolver las necesidades contingentes. Pero si nosotros como país, y desde la política, ¿ya? Y yo creo que ahí también por eso falta fortalecer la institucionalidad, no debilitarla o eliminarla, ¿ya? Como lo han hecho en otros países. Si nosotros no cuidamos lo que construimos, este Ministerio de Ciencias, que hoy día es pequeño, por ejemplo, y no fortalecemos esa institucionalidad para que pueda tener una mayor influencia, estamos dejando de lado nuestro futuro. Porque toda la evidencia que ustedes miren señala, y yo me cansé de repetirlo en muchas instancias, y como investigadora también, no solo en la política, toda la evidencia señala que nosotros no podemos avanzar, ya sea en productividad o cualquier cosa hacia el futuro. Pensemos en el Chile del 2050. Nosotros no podemos pensar un país desarrollado y con bienestar, desarrollado en lo económico y en lo humano y con bienestar, si no invertimos y direccionamos el desarrollo científico-tecnológico a partir de una política científica fuerte que tenga influencia dentro de la toma de decisiones. No vamos a llegar a ese futuro Chile desarrollado en todos sus aspectos que estamos pensando. Espero que ha estado instalado la discusión sobre las políticas de ciencias, pero yo creo que tiene que instalarse con mucha más fuerza y bueno, quienes creemos en esto vamos a seguir bregando por aquello. Muchísimas gracias. Jorge, cuando hablamos de ciencia muchas veces también hablamos de desigualdad. Hay una élite intelectual que no necesariamente es correlacionada a una élite económica, ¿no? Y en ese sentido tú hablabas también del desacople. Ahí vamos a tratar de meter las dos cositas. ¿Por qué no confiamos entonces en la ciencia, ¿no? Se la dejamos a algunos pocos que tienen además el poder y son capaces de decirnos, ahora sí quiero que confiemos y mañana no, por ejemplo. ¿Por qué sucede eso? A ver, si me permite, me voy a dar una vuelta larga. No, es que hay una anécdota que es maravillosa, que es apócrifa, no está confirmado que haya sido cierta, pero es muy cierta. Que es esa anécdota que tiene varias versiones, que dice que se habría acercado en una embajada, en una celebración, se habría acercado una autoridad francesa a una autoridad china. Y la autoridad francesa, en una celebración muy republicana en París, le habría dicho, ¿qué le parece la influencia de la Revolución Francesa en la construcción del siglo XXI? Y el chino espera un poco y le termina respondiendo, mire, ¿sabe qué? Es demasiado pronto. Una cultura de 5.000 años. Entonces, 200 años, que eso es lo que tenemos como país, como república, es nada. Es nada. Cuando uno quiere tomarle el peso a aquello, solamente tenemos que escoger a 4 personas de 50 años y esa es la edad que tiene el país. Nada más. 200 años. Entonces, estas vueltas largas a veces ayudan. Con respecto al desacople, ¿no? Para partir por ahí. La cultura cristiana occidental es un encuentro, esto es una tesis, ¿no? Hay un par de personas involucradas en ella, un filósofo contemporáneo norteamericano que se llama Morris Berman,
él plantea, o ayuda a este planteamiento que les voy a hacer, que estaba muy bien abonado, entre comillas, el terreno en la cultura cristiana occidental para la ciencia, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, esto parte con Jesús diciendo, mi reino no es de este mundo. Y él lo que plantea en el fondo es que la cultura judía, que es la madre de la cultura cristiana, no reconoce este mundo como un mundo consagrado, sino que Dios está en otro lado. La idea, el logos, está en otro lado. No se pueden adorar becerros, montes, como en Latinoamérica, ¿no? Donde la Pachamama está viva. Para ellos no, ¿no? Dios está más allá de la cima del Sinaí, o te puedes contactar con Él en un páramo desértico. Mi reino no es de este mundo. Cuando los primeros cristianos van a Alejandría o van a Grecia, descubren que pueden tomar un marco ideológico, para llamarlo de alguna forma, que le dé sustancia a esta creencia, que es el neoplatonismo, que resulta que su reino tampoco estaba en este mundo. Acá recordamos lo que nos enseñaban en la escuela sobre la caverna de Platón, ¿no? Que lo que vemos en el mundo son solo sombras del mundo ideal. En otro lugar está la verdad, en otro lugar está la idea del río, la idea del libro, la idea de la enfermedad y la idea de la belleza. También está en otro lugar, es algo que se alcanza, pero no en este mundo. Eso abonó muy bien el camino para una ciencia que terminó buscando, ¿no?, esas ideas centrales a través de el aislamiento de los fenómenos. Ya no buscaba cómo rodaba una naranja o una sandía, sino que dijo, no, vamos a probar con la esfera. Y no por cualquier pendiente, sino que por una pendiente lisa, y de no cualquier ángulo, sino que el aislamiento del fenómeno para buscar los principios a través de las causas, ¿no? Que eso es muy uno de los pilares de la ciencia. Entonces, se produjo un hermanazgo, para decirlo con una palabra que no existe, muy feliz. Y Dios comenzó a retroceder y a utilizar en algún momento, no utilizar, ¿no?, pero sí hubo una subsidiariedad cuando empezó la ciencia a reemplazarlo, sino que ya las manzanas no caían porque Dios, el hálito divino, el éter, lo hacía, sino que había una ley detrás de esto. Y no fue inmediato, no fue automático. De hecho, Kepler, cuando escribe su libro sobre la mecánica celeste, él, a pesar de haberla visto, a pesar de haber utilizado las matemáticas para calcular, al final de su libro dice, le da las gracias a Dios por haberle permitido conocer sus secretos, las mecánicas con las que mueve las esferas del cielo o los planetas. Entonces, esta forma de entroncar una cultura, alcanza quizás una cultura con un paradigma, quizás alcanza su máximo esplendor durante la modernidad, ¿no?, donde se apoya como un trompo en este método científico para construir. Pero ahí todo se llamaba ciencia, incluso hasta el espiritismo. Todos querían ser considerados ciencia, porque la ciencia era lo que permitía acceder a estas verdades, porque había una verdad que había que encontrar solamente, pero había. Y lo que pasó, y cuando me refiero a un desacople, es que a partir de descubrimientos de fines del 19 y del 20, como desde la teoría de la relatividad, la mecánica cuántica, incluso el descubrimiento del inconsciente, se empieza a cuestionar esto, ¿no? Y empiezan a aparecer, como dice un viejo dicho gnóstico, que dice que Dios es o la idea, o la verdad, como queramos decirle, es algo que tiene su centro en todos lados y su circunferencia en ninguna. Durante el siglo XX esta idea ganó fuerza, esta idea que se le puede llamar posmodernidad o podemos discutirlo fuera combos, como ustedes quieran, empezó a construir además un sujeto nuevo, que es la persona, el individuo. Ya no son masas, ya no hay tampoco un modelo al que aspirar, modelo entendido como el gran científico, el gran médico, al que ir a preguntarle a ese oráculo. Y empezó a aparecer esta idea de que todas las personas son importantes y de que todos los pensamientos son importantes y que todos podemos tener una chispa de verdad en nuestro interior. Eso produjo una fragmentación, que es un poco lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Donde cualquiera se para y puede refutar al profesor Ramón diciendo, bueno, pero es mi verdad, ¿no? Entonces ahí hay
hay un desacople al que me refiero, donde ya no es el paradigma científico el que guía o el que encarrila esto, y que la democracia liberal un poco está también perdiendo ese eje, producto de haber abandonado un poco este paradigma como gran sustento de su quehacer. Eso como una primera cosita y la voy a retomar después. Con respecto a Chile en particular, Chile en particular tiene desde la construcción de la República, tiene una élite de muy mala calidad en general. Es una élite que eran de lo peorcito, que llegaba acá a la capitanía, porque este era como el Vietnam de la conquista española, ¿no? Te mandaban acá, hay un documento de ley de Indias que decía que un capitán que estuviese involucrado en juego, en drogas, en un asesinato o qué sé yo, en Perú, podía ser degradado, podía ser devuelto a España y en última instancia, la más terrible, ser enviado a Chile. Esto es cierto. Entonces a nuestro país llegó un tipo de aristocracia de muy mala calidad que se dedicó, si ustedes recuerdan, durante la colonia a sacar piedras, palos y fruta, ¿no? Tuvo que venir la clase medio baja, la clase trabajadora, a través del presidente Pedro Aguirre Cerda, para levantar la idea de que esta cuestión se construía de otra manera, que un país se construía de otra manera. A través de la Corfo, a través de los subsidios, a través de las empresas estatales, porque acá cuando dicen, no, y el Estado no ha hecho nada, bueno, el Estado fue el que hizo los laboratorios, los primeros laboratorios de Chile, el Estado fue el que construyó las carreteras de este país originalmente, el Estado fue el que hizo los tendidos eléctricos, las telecomunicaciones las inició el Estado, los puertos los construyó, las represas en su momento. Cuando después la dictadura le entregó todo eso a los millonarios chilenos, ¿qué es lo que hicieron? Se las vendieron a españoles, a chinos y volvieron a hacer lo que saben hacer, que es sacar fruta, cortar palos y sacar piedra, ¿no? Entonces, esto, por supuesto, muy en general lo que le estoy diciendo, pero la aristocracia chilena además ha entrado en un proceso de deterioro muy importante, de volverse una aristocracia, ha devenido en plutocracia. Tenemos grandísimas declaraciones de grandes personeros de gobiernos de derecha diciendo que en realidad no sé para qué servía leer novelas, por ejemplo, no sé si se acuerdan. Entonces, ellos, después de este intento de Chile, a partir de Pedro Aguirre Cerda, quizás un poquito antes también con Alessandri, las empresas textiles como Yarur empezaron un poquitito con él, un poco la construcción de ese estado empresario. Ese esfuerzo de construir un país de verdad, donde se hiciera ciencia, donde construyéramos, tuviéramos industria, armábamos televisores, teníamos autos, fue dejado completamente de lado por el proyecto que comenzó Estados Unidos a fines de los años 50, algunos dirán en el año 20 incluso, de construir una política global. Y eso que la gente le llama globalización, que en mi época le decíamos imperialismo, o le decíamos colonialismo, volvió o retomó esta idea de la colonia, de las colonias que mencionaba también don Ramón, cuando los británicos no les interesaba el desarrollo de India, sino que iban a sacar té. No les interesaba el desarrollo de alguna otra colonia, sino que iban a extraer. Entonces, una de las razones por las cuales me parece a mí que no hay innovación y desarrollo, y la ciencia, es terrible lo que está pasando con la ciencia, con los problemas de financiamiento, con estos pruebas, test que tienen que dar todos los años con temor a perder los financiamientos, ¿no? Que es terrible. Tiene que ver con esa visión global donde Chile no está visto como un país desde donde tuviera que salir ciencia. Para eso están los países desarrollados. Ustedes lo que tienen que hacer es mandarnos cobre. ¿Qué hacen construyendo? Chile entonces se plantea dentro de este corro global como una oficina minera, donde va a salir litio, molibdeno, cobre, y el presidente de Chile, como se construye un Estado minúsculo con la dictadura, que es la que instala este modelo también, el Estado de Chile se convierte en minúsculo, ya no tiene el contrapeso político, no puede hacerle contrapeso al empresariado, y el presidente de Chile
¿no? Tiene que se convierte en una especie de jefe de recursos humanos, ¿no? De este país, donde hace algo con lo poco y nada que le dan, porque a veces no le quieren dar y a veces entran otros jefes de recursos humanos que incluso bajan los presupuestos. Entonces, esta élite de mala calidad tampoco se educa, tampoco quiere generar algún tipo de desarrollo, porque, bueno, para eso está Europa, si está así Europa, ¿no? Y ellos incluso tienen una lógica que yo la conocí durante 20 años, trabajé cercano a la gran industria, donde para ellos la innovación es el primero que trae algo nuevo de afuera, ¿no? La creación es el primero que trae algo, y eso es, oye, tengo una cuestión súper innovadora, la encontré, mira, aquí están los folletos, tengo la tarjeta del gallo, y es desarrollo exterior. Entonces yo creo que Chile es un país, en ese sentido las élites son muy mediocres, no les interesa crear un país de verdad, porque ellos viajan, ¿no? Se van para otros lados, pasan sus vacaciones en otros lugares. Lo de los chilenos se trata de que produzcan, ¿no? Que produzcan cobre, que es eso de andar leyendo, de andar generando cultura. Yo sé que puede sonar medio resentido lo que estoy diciendo, pero es lo que me ha tocado ver, lo que me ha tocado conversar. Y creo que el gran secreto es que las élites no le ven sentido a que haya desarrollo en este país tan chiquitito. ¿Qué vamos a hacer? En vez de ir a la Bayer en Alemania, en vez de, bueno, denle un poquitito de plata para que se entretengan con sus investigaciones chiquititas, con midiendo ahí el alga, si crece 1 milímetro, 2, y está desesperado el gallo 1 año cuidando esos experimentos. Es penoso y creo de verdad que el secreto va un poco por ahí. Ellos no quieren, estas élites que son dueñas del país, porque el Estado no les puede hacer contrapeso, no tienen ningún interés en el desarrollo y la innovación, porque eso se hace en otros lados, ¿no? ¿Para qué? Si es tan caro además. Y lo que quieren es retorno rápido, ¿no? Y la política ha ayudado al tener periodos presidenciales tan cortos, donde al final lo único que importa es lo que está pasando, los problemas reales de la gente, ¿no? Y hoy día vemos la discusión de presupuesto. Cultura, nada. Memoria, están quitándole presupuesto. En ciencia, ni siquiera se habla de eso. Porque no es el país en el que ellos creen, ni es el país que ellos están construyendo, porque no hay contrapeso. La élite es mediocre. Eso. Muchas gracias, Jorge. Matilde, muchas veces se habla, y lo vemos en la academia, ¿no? De un divorcio, ¿no? De la prensa con la academia. En la academia dicen es que yo no quiero dar más entrevistas porque me sacan de contexto, porque no entienden lo que digo, malinterpretan y después quedo mal con mis pares. Desde la prensa no entienden también un poco los tiempos, yo trabajo a contratiempo, es más inmediato, no me sirve que me respondan 2 semanas más ni en un mes, tengo que reportear ahora. Con lo que tengo, ¿no? Y ahí se produce un quiebre que no nos hace bien a nadie como sociedad. Y por otra parte tenemos las plataformas digitales que, como nos decía Jorge, ya todos tenemos opinión y ya no necesitamos quizás a la evidencia o a la ciencia para establecer verdades, entonces todos podemos decir algo. ¿Qué rol ahí tienen entonces los medios para poder establecer, para poder sentar voces y voces que sean... que digan la verdad, comillas, porque la verdad también puede ser subjetiva, pero que estén en lo correcto y no que traigan esta evidencia que, como tú nos comentabas también, muchas veces puede ser intereses de privado o otros intereses? Sí, hay varias preguntas ahí, pero te quería contar, Jorge, ¿cuánto fue el aumento para las glosas de ciencia en este presupuesto que se acaba de aprobar ayer? ¿Quieres saber? Redoble de tambores, 0,01% en la glosa para ciencia. Este es el incremento para la glosa de ciencia, y te cuento que además esta glosa de ciencia ya era paupérrima, y esto también es parte de lo que informan, lo que tenemos que informar, que es como una denuncia ya casi a esta altura. El 2007 teníamos el gasto en I+D, innovación y desarrollo, era de un 0,31% del PIB. Después aumentó a 0,39% en 2013. Vamos en 0,41%, ¿ya? Los países que más se desarrollan invierten un 4%.
Y a este 0,41 le subimos en este presupuesto para el próximo año un 0,01%. Eso solo no es para que salgan más animados, pero es para que tengamos en cuenta dato de la causa, los ¿no? datos, claro, para tomar decisiones después, porque esto, claro, es un presupuesto que se elabora en este escenario, cuando el presupuesto lo defiende un gobierno que se supone que cree en el desarrollo basado en la ciencia y la tecnología, donde también las promesas de campaña fueron distintas, y que estamos frente a probablemente un cambio de signo político donde no sabemos qué va a pasar en la discusión del presupuesto para el próximo año, porque efectivamente la tendencia mundial en países bajo determinado signo político ha sido rebajar los presupuestos para el desarrollo de la ciencia y la tecnología o condicionar a las universidades que hacen investigación y desarrollo, condicionar los presupuestos bajo ciertas premisas, bajo ciertas como presiones. Por lo tanto, claro, la pregunta, Carolina, perdón, pero ¿por qué no se consiguió en los últimos años poder dar ese salto? Esa es una pregunta así abierta, no sé si la quiere responder. ¿Por qué no llegamos al 1%? O después. Dale. A ver, primero me gustaría señalar que efectivamente todos los gobiernos, ¿ya?, de distintos colores políticos han venido prometiendo el avance hacia el 1% en materia de ciencia, ¿ya? Cuestión que no ha logrado ninguno de los gobiernos, y yo creo que tiene que ver con una razón en particular, y que es justamente lo que decías tú, Jorge, que primero son 4 años de gobierno, ¿ya?, y en esos 4 años la ciencia no es una urgencia. No se alcanza a inaugurar nada con No eso. se alcanza, claro, sí, en parte sí, aunque yo creo que en este gobierno sí se inauguraron cosas, por supuesto voy a defender a mi gobierno, pero yo pero creo en que, general, o sea, nada Sí. es o sea, una investigación no es a 4 años, sino que demora mucho no, más por supuesto. y por lo tanto, no, porque las políticas de ciencia son de largo plazo, van mucho más allá de 4 años. Y eso es una cosa que hay que mirar. Pero sí me gustaría aclarar que efectivamente el presupuesto en ciencia no se ha aumentado como se quería. También hay que considerar que tenemos un parlamento adverso, ¿ya?, en cuanto al término de llegar a acuerdos, pero el primer año, el primer año de este gobierno se aumentó de una manera en que no se había aumentado en ningún otro gobierno. O sea, el Ministerio de Ciencia aumentó alrededor de un 5%, ¿ya?, y en total del sistema se aumentó en un 13%, ¿ya? Ahora, yo creo que efectivamente, y ahí yo tengo que ser crítica, si también los datos también hablan de algo. Yo creo que efectivamente se podría haber hecho más, pero yo creo que también porque nos cuesta mucho convencer de que es necesario fortalecer la institucionalidad de ciencias, ¿ya?, no solo a los políticos de nuestro sector, sino que a todos los políticos de los distintos sectores. Por lo tanto, mi temor, y uno puede decir, bueno, no se avanzó lo suficiente, pero yo creo que sí se avanzó. O sea, cuando tú piensas, por ejemplo, hoy día en el financiamiento de investigación en las universidades, la creación de ciertos programas, como por ejemplo Conocimientos 2030, en materia de género, ¿ya?, en materia de género, la actualización de la política de género, la política de inteligencia artificial, han habido ciertos avances considerando que este es un ministerio nuevo, que es un ministerio que surgió en el año 2018, ya antes no teníamos institucionalidad. Y a mí lo que me preocupa es que siendo este un ministerio nuevo y que a pesar de todo las dificultades que tiene nuestro país se ha ido avanzando, este ministerio fue fundamental, por ejemplo, en la pandemia, ¿ya?, y contar con esa institucionalidad fue importante. Y durante ese tiempo igual perdió presupuesto el Ministerio de Ciencias, que de alguna manera se fue recuperando durante estos años.
Pero yo creo que eso que puede ser poco, pero que hemos avanzado, no podemos permitir que retroceda. Claro, Y eso para mí es hoy día la cuestión política en materia de ciencias que es relevante. Por eso cuando, claro, se plantea la reducción del Estado en una cantidad, una cifra que no sabemos de dónde se puede llegar a sacar, o cuando se habla de fusionar ministerios, probablemente los más nuevos son los que más pudieran correr riesgo, y eso también es parte de la realidad. Y respecto a lo que tú me preguntabas, Maca, el rol del periodismo a la hora de poner los datos y relevar la ciencia, también les quiero contar que tenemos problemas. Y tenemos problemas con las voces de los mismos científicos, y eso es otra cosa, un tema nada que ver con respecto a la discusión política, sino que tiene que ver con los tiempos de la ciencia y los tiempos del periodismo. Los tiempos del periodismo son para antes de ayer, y cuando uno necesita un científico, lo necesita no por voluntarista, al tiro, y el científico no entiende que sea al tiro, porque dice, perdón, pero yo estoy ocupado, tengo otra, y uno lo entiende así también, pero la comunicación es dinámica y es rápida, y cierta noticia necesita la respuesta hoy, porque lamentablemente los ciclos de las noticias son tan rápidos que probablemente el día de mañana ya no se va a estar hablando de, no sé, pues de por qué tenemos que contradecir a esa persona que está hablando contra las vacunas, o por qué está diciendo que hay que en el primer año de vida se ponen 70 y tantas vacunas. Entonces necesito preguntarle al científico o al experto que diga en realidad, pero lo necesito hoy porque probablemente mañana ya se va a estar hablando de otra cosa. Entonces eso también es un tema que uno tiene que ser majadera en plantear, el entendimiento mutuo y el respeto mutuo también, que uno no lo hace. Probablemente, claro, el trabajo del científico es mucho más riguroso, más metódico, y a largo plazo es mucho más importante del de uno, pero uno necesita hacer la pulga e interrumpir, porque el dato lo necesita ahora para que sea conocido y no después, porque después no le va a interesar lamentablemente al ciclo noticioso, que es una cosa muy banal y muy pedestre, pero es muy real. Y las Macas siente, así que me siento respaldada en eso. Lo he vivido. Sí. Sí, por supuesto. Dale. Era eso. Acordaste la inspiración, Jorge, ¿eh? Una acotación nada más. Perdón. Primero, denunciar a la Matilde porque ya está tomando el control de las preguntas y respuestas, así que ten cuidado. Y primero, ¿no? que la comunicación de la ciencia también es un tema. Pero fundamental, y ahí quiero insistir, hemos estado desde los años 90 metidos en una dinámica de la comunicación, la cultura entretenida, la ciencia entretenida, y todo se ha vuelto una especie de novedad, de asombro, que no siembra, ¿no? Hay un problema, además considerando que la dinámica de la industria de las comunicaciones, la novedad eterna, ¿no? También juega en contra de los tiempos de la ciencia. Hay que también entender, no siempre hay que escuchar tanto al lector, al espectador, sino que también hay que tener una propuesta. Y para terminar, la comunicación de la ciencia no se trata de la anécdota divertida, no se trata de la cosa chistosa, no se trata de la lista, y esto yo sé que ustedes están pensando, y tú hiciste lo mismo en historia. No, yo no hacía eso. Yo utilizaba la anécdota para meter de polizón contenido historiográfico concreto, ¿no? Entonces, me parece que también en la divulgación hay todo un tremendo trabajo que hacer, no solamente en la anécdota, no solamente en acercar la ciencia, entre comillas, sino derechamente alfabetización científica, que es lo que hablaba Ramón al principio, y que también corroborábamos todos, que esto se trata de que las personas tengan herramientas para enfrentar la avalancha de información falsa y que ellos mismos sean capaces de frenar. Si vamos a tratar de frenar a los que están produciendo información falsa, no vamos a terminar nunca. Pero si le enseñamos a la gente cómo detectarla, ahí el escenario va a cambiar. Hay distintos niveles también, o sea, tenemos que llegar a través de la curiosidad para poder enganchar, y también tenemos que entrar con contenido para todos nosotros, ¿no? Exacto. Sí, la comunicación de la ciencia es parte también de lo que hace el rol del periodismo también, trata de introducir la comunicación. Sí.
El presupuesto en ciencia es 0,41. El presupuesto de defensa es 2%. ¿Contra quién nos quién vamos a defendemos? pelear? La pregunta Claro. es esa. 0,41, el más alto en toda la historia. Sí, exactamente. Les quiero agradecer la conversación. Se nos quedaron, obviamente, pero a mí Ramón ya me dijo, tenemos que darle el espacio a ustedes, al público. Así que quiero darle un fuerte aplauso, primero que todo, a todos los panelistas. Y con ese aplauso me gustaría abrir una ronda de preguntas. Ya tenemos manos alzadas. Vamos, aquí te ganaron, subsecretario, aquí le ganaron a usted. Amigos. Ya ahí sí. A ver, lo dejé anotado para no perderme. Bueno, así nomás. Hay algo que me preocupa en particular. ¿Se escucha? Sí, Hernán. Ya, primero, sí. Sí. Hernán, soy profesor de ciencias y trabajamos mucho trabajando el pensamiento crítico con los estudiantes. Pero hay algo que me preocupa porque hay una discusión que se está dando hoy día sobre la falta de financiamiento en ciencia. Pero hay un gran problema que va acompañado a eso, que no es solamente la falta de financiamiento, sino que se financia. Se habló mucho sobre la diferencia entre ciencia básica y aplicada. Yo no sé si el mundo aquí en general lo entiende, pero básicamente la ciencia aplicada es lo más cercano a la ingeniería, las inversiones, el desarrollo económico, y la ciencia básica es la ciencia por curiosidad, que se parece mucho a la ciencia que hacíamos todos desde niños cuando jugábamos en un jardín, ¿ya? Desde ahí parte esa esencia básica que tiene que ver con la curiosidad, que es una actividad intrínsecamente humana. ¿Qué pasa? Que me preocupa porque gobiernos de distintos sectores políticos, al hablar de ciencia, hay una obsesión, y creo que es una obsesión que viene desde Francis Bacon, hablando de que el conocimiento es poder, de I más D, I más D, I más D. Y súper bien, los países tienen que tener un nivel de desarrollo, pero la ciencia, por curiosidad, no hablamos de ella. Y cuando estamos hablando de la crisis que habla don Ramón sobre un sistema educativo que está fracasado, es porque no se potencia la ciencia por curiosidad. Hoy día la ciencia se enseña como dogma. Decimos que la Tierra es un planeta redondo porque es redondo. Lo que ha generado estas grandes crisis de que hay gente que es terraplanista, es antivacunas, porque no entendemos el proceso. De hecho, Carl Sagan ya hablaba que nos íbamos a enfrentar a una sociedad altamente tecnologizada, pero sin conocer cómo funciona la ciencia. Entonces, solamente quería tirar o allanar una conversación que tiene que ver con que la ciencia por curiosidad es intrínsecamente humana, y en tiempo de inteligencia artificial creo que tenemos que ponderar y trabajar por la inteligencia humana. Y ahí el desarrollo tiene que ver con la ciencia por curiosidad, que está muy relacionada con el pensamiento crítico. Eso. Claro, no dejar todo a lo aplicado, sino que también dejar espacio a lo básico, un poco lo que nos decía Carolina, ¿no? Sí. No sé si quieres comentar algo, porque era muy en la línea de lo que tú hayas dicho, ¿no? Que ambas son igualmente importantes y una alimenta a la otra. Sí, tienes toda la razón. Yo creo que hoy día hemos transitado a un reduccionismo del ejercicio de generación de conocimiento en que solo lo valoramos cuando resuelve un problema o tiene una aplicación. Por eso ciencia aplicada. ¿Ya? Un celular es ciencia aplicada. Una desaladora es ciencia aplicada. Pero, ¿cómo nosotros llegamos a generar un celular? ¿O cómo, por ejemplo, se llegó a generar Internet? Claro, pero antes de eso, ¿qué hay? Investigación en física, me imagino, investigación en matemática, investigación básica. ¿Ya? Y esa investigación básica surge de preguntas que nosotros nos hacemos respecto a nuestro entorno. No sé, hay preguntas. A mí me gustaba mucho como subsecretaria cuando yo iba a hablar con niños y niñas en los colegios, porque yo encuentro que los niños y las niñas en los colegios me hacían las preguntas más difíciles. No sé, quizá a ustedes no les parezca tan difícil, pero yo no soy del área, pero ya, por ejemplo, ¿por qué el agua es azul? Bueno, yo tuve que buscar por qué el agua es azul, porque nunca me había preguntado por qué el agua era azul. Pues bueno, porque refleja el cielo, etcétera, etcétera. ¿Ya?
Esas son preguntas por curiosidad. Yo creo que nosotros deberíamos transitar a una sociedad que valore, y creo que eso también tiene que ver con la política pública. La política pública no es que no esté informada por nada y es puro tecnicismo. Las políticas públicas están informadas por una visión de mundo. Y al menos mi visión de mundo en ese momento era que uno tiene que generar un equilibrio entre la ciencia básica, la que se hace las preguntas básicas, fundamentales, y una ciencia aplicada, incorporando también otras áreas del conocimiento. Yo vengo de las humanidades, por lo tanto considero que también eso es relevante. Entonces, creo que en una sociedad neoliberal como la nuestra, en la que solo le da valor a aquello que es útil económicamente, sin despreciar a la economía, yo considero que la economía es muy importante, pero cuando solo nos concentramos en eso, perdemos de vista a aquello que hace posible que nosotros tengamos esa ciencia aplicada. Muchísimas gracias. Ramón. Yo creo que, bueno, Pasteur decía muy claramente que no hay ciencia básica y ciencia aplicada. Hay aplicaciones de la ciencia, que es diferente, ¿cierto? Entonces, eso por un punto, pero el otro punto es el siguiente, que no existe una diferencia. Es un solo grupo, o sea, y eso es lo que dicen precisamente estos economistas que se ganaron el premio Nobel. Si ustedes leen, es un libro muy, muy bueno que se llama Los regalos de Atenas o Los dones de Atenas. Es un libro excelente en donde él demuestra, digamos, que hay conocimiento útil, ese conocimiento útil que se crea a partir de las ciencias básicas se traduce en desarrollo, en algún desarrollo. Entonces dice, bueno, aquí tenemos invención, que los científicos encuentran algo de la naturaleza y lo recuperan y lo entienden, y la invención del tipo que crea la máquina, ¿no? Entonces, es un puro grupo nomás. Entonces, digamos, no hay ninguna diferencia entre ciencia aplicada y ciencia básica. Eso prácticamente no existe. Digamos, es una cadena permanente y los países que han sido capaces de crear esa cadena de unión, en lo que hablábamos de estas academias que se preocuparon desde el comienzo de pensar cómo eso se traducía al bienestar de la gente, al final, ¿no es verdad? Entonces, yo creo que eso es lo más importante, digamos, que uno está creando un sistema cultural en ciencia, ¿no es verdad?, para que finalmente termine en algo que nos ayude a resolver algún problema, el problema de salud, un problema técnico o un problema que lleva más allá, por ejemplo, cómo educar mejor. En fin, entonces lo que pasa es que hay una desgracia enorme en nuestra sociedad que ha hecho esta cosa maldita de ciencia y tecnología. Cuando existe un solo conocimiento, y ese conocimiento se tiene que traducir desde el punto que el que crea la parte básica, el transistor en este caso que entendió sobre la base de la física, a llegar al celular. Y eso se dieron cuenta los países desarrollados hace mucho tiempo. Mal que nos pese, ¿no es verdad? Como decías tú, los ingleses. Yo leía un libro cuando era chico de mi padre que se llama Inglaterra, el cáncer del mundo, ¿no es verdad? Porque realmente no, dejaron grandes cagados, o sea, ¿para qué dejamos? No mentir, pero en fin. Gracias, Ramón. Subsecretario. Seremi, sí. Después, Le estaba haciendo el cargo. el subsecretario se enoja. Yo también tuve una anécdota con los periodistas una vez, que me llamaron, necesitamos urgente en 1 hora más, yo soy biólogo marino de profesión, que andaba una manada de delfines en el Quisco y necesitamos que nos explique por qué. Yo le dije, pero si yo no tengo idea de delfines, no sé, mamíferos, o sea, conozco que hay varios, tienen aletas, otros no. Dije, bueno, voy a llamar a una colega que sabe de mamíferos marinos. Oye, ¿querías hablar tú? No, ¿cómo se te ocurre? ¿Por qué voy a hablar yo? Y puede depender de muchas conductas. Mira, di algo como esto. Me mandaron a mí al choque y salí en Chilevisión hablando en delfines. Pero entendemos igual la urgencia, sí. Finalmente, sobre todo se vivió en la pandemia, esa urgencia tiene que ser cubierta de alguna otra forma. Yo para el profesor Latorre he intentado, yo he aprendido, yo con el profesor nos vemos constantemente, el parte del profe me hizo clase. Me acuerdo de esas clases de electrofisiología y siempre se las nombro. Yo ya no le digo ciencia básica, por lo menos, ya le digo ciencia elemental.
Entonces ya estamos moviendo un poquito el paradigma e intentamos apoyar de la mejor forma. Y siempre tenemos que aprovechar este espacio para pasar algunos avisos económicos. Y creo que el 0,41 del PIB igual merece un doble clic importante. Y de eso, este año en la región de Valparaíso nosotros somos privilegiados. Porque hay otras regiones que cuando vamos a ver la desigualdad, ya en el nivel país está muy marcada, en las regiones también, pero nosotros este año concentramos el 31% de la inversión de investigación y desarrollo de Chile solamente en la región de Valparaíso, con los centros adjudicados, entre esos el CINB, que le dieron el aplauso al principio, pero yo creo que se merece varios más, porque fue una muy buena propuesta y muy competitiva. Yo quería aprovechar porque esta pega igual es ingrata, me refiero a la pega de la ciencia. Imagínense si ya para la pega de la ciencia que le habla al sector productivo es ingrata, que no se reconoce, imagínense para la ciencia elemental, nos cuesta mucho, e incluso nosotros que somos animales políticos dentro del ecosistema de ciencia y con otra pata en los gabinetes más políticos en las regiones, ya nos cuesta. Imagínense para la ciencia elemental, entonces nosotros lo dimensionamos muy bien y creo que hemos avanzado harto, sobre todo en políticas de educación. Ahí tenemos un programa que es un programa muy bonito y muy bueno y que llega con un criterio descentralizado todo en la región de Valparaíso, bueno, y a todo Chile, está en todo Chile, que el programa Explora. Incluso varios académicos de acá del CINM son miembros de Explora, de la Universidad de Valparaíso. Se obligan entre ellos. Y que lo que permite es que los académicos salgan de su laboratorio y de las cosas raras que solamente nosotros entendemos y vayan a hablar con la infancia, con los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, y que también los niños entiendan qué hacen sus investigadores y aporten la ruta educativa. Luego de eso, y perdón lo fome, quería hacer una pregunta porque me encantó el panel y me encantaría que los cuatro entrevistaran a los dos candidatos presidenciales para marcar esas diferencias que son vitales y hoy día las cosas que están en juego no son menores. Todos entenderán que yo soy Ceremi, nombrado por el presidente también y tengo una tendencia política, pero sin embargo creo que atacar la ciencia es atacar el Estado de Chile. Entonces la discusión y hoy día las decisiones que se van a tomar en 2 semanas más son muy profundas. Y la pregunta es a lo mejor para el panel, depende de quién quiere responder. ¿Cuándo creen ustedes que se produjo este equilibrio entre la opinión y la evidencia? Porque imagínense, para no irme solamente a las ciencias ambientales, cuando pasó el golpe de Estado y la dictadura militar y la evidencia decía que hubieron violaciones de los derechos humanos, se cometieron crímenes atroces, se transformó que una opinión también pesaba lo mismo que esa evidencia que no venía solamente desde la ciencia, sino de una validación social. Entonces, ¿cuándo creen ustedes que hubo ese punto de inflexión? Yo sé que responde también a otras cuestiones más internacionales, de sociedad, pero en nuestro país que nos puso a sopesar en el mismo nivel una opinión con la evidencia. Perdón lo fome. ¿Aló? Sí, súper. A ver, lo mencioné un poquitito, o por lo menos este es mi acercamiento, ¿no? No es más que eso. Pero a fines del siglo XIX, de nuevo, disculpen, es una costumbre. A fines del siglo XIX se produjo un fenómeno que no está tan, qué sé yo, tan visible en este tipo de análisis, que es el descubrimiento del inconsciente. El descubrimiento del inconsciente abrió una puerta para entender que nosotros, lo que entendemos por el yo, por qué sé yo, no es una construcción del estado de vigilia, sino que en realidad no era solamente ese recipiente donde si durante el día te mordía un perro, en la noche soñabas con un león que te devoraba, ¿no? O que era el espacio de los deseos, sino que se descubrió que era un espacio gigantesco, más grande que lo que yo entiendo como un yo, que tenía unas dimensiones cósmicas, tremendas, gigantescas. Nosotros éramos con suerte la puntita de un iceberg y que abajo había un universo tremendo. Eso como primer dato. Después cuando se acercan otros cambios paradigmáticos en ciencia que son síntomas de lo mismo y que un poco lo que dicen es que se venía una idea nueva con la teoría de la relatividad o con el descubrimiento de la mecánica cuántica, que te dice que la objetividad, es decir, qué cosa es cierta, qué cosa no, empezó como a tener unas fracturas, unos quiebres. ¿Quién es el que se mueve? Si yo estoy estático, ¿estoy yo estático o es el otro el que se está desplazando? Pero donde se vio más claro, fíjate, en esta construcción de la visión individual del mundo, es quizá en el mundo de las artes visuales. En el siglo XIX todavía,
mediados del siglo XIX, todavía los artistas estaban buscando la belleza. Estaban buscando descubrir qué era la belleza. Con el neoclasicismo apareció con fuerza esas ideas de Grecia sobre la verdad, de las que hablábamos anteriormente, y esto comenzó a fragmentarse también y aparecieron grupos que buscaban otras formas, ¿no? Y ahí aparece, si te fijáis, con fuerza los dadaas, los surrealistas, que se meten para adentro. En vez de buscar la belleza afuera, la empiezan a buscar dentro. Y terminan lo que pasa hoy día, en un universo fragmentado donde cada artista es un universo. Ya no se está buscando una verdad, sino la propia. Y hay una fuerza, una idea que está empujada por distintos puntos que nos lleva a un momento actual donde, incluso, por ejemplo, las políticas de la identidad también son un reflejo de esto, porque se descubrió que ser feliz es ser quien uno es. No esos roles que te ofrecía la sociedad, que tú eras herrero, entonces tu hijo va a ser herrero y se acabó, ¿no? Eso empezó a romperse. Se crea en los años 50 la adolescencia. Mi tío, que fue joven antes, a los 14 años le regalaron un pantalón largo y se acabó. O sea, pasaste de ser un niño a ser un adulto. Sin embargo, después se empieza a desarrollar este espacio entre los 14 y los 25. Ahora nos dijeron el otro día, que eran los 32, claro, los 32, ¿cachai? Que es la adolescencia. Un espacio donde los papás te financian para que pensís quién eres, para que busques la felicidad. Y hoy día los papás dicen, no, yo quiero que él sea feliz. Entonces, y esto, te repito, tiene que ver también con las políticas de la identidad, porque las personas ya ahora son orgullosos de ser mapuche, no quieren ser rubio o alguno. Yo soy trans, yo quiero salir del closet, sea cualquiera, sea el closet que sea, porque yo quiero ser quien soy. Esa es una idea potentísima, maravillosa para el bienestar, pero que tiene sus lados oscuros. Entonces esto que a lo mejor en psicología profunda o en psicoanálisis se llamaría individuación, que es la búsqueda de no tener, de congeniar lo que hay dentro con lo que hay fuera, también tiene otra pata. No es individuación, es individualismo, que es comprarse o adquirir una diferencia con respecto al resto, no buscarla dentro, sino inflar al revés el ego y creer ser el centro del universo, ¿no? No solamente uno de los más centros del universo del que hablábamos delante, donde la verdad son muchos centros y su esfera en ninguna, sino que yo soy también el centro del universo. Y ahí comenzó a florecer la idea de la opinión propia, empezó a aparecer la idea de la propia verdad, el propio enfoque, el propio punto de vista. ¿Cuál fue el problema? Que se olvidaron que la ciencia exige justificación, y ahí me refiero con un desacople del método científico, del paradigma científico, porque ahora no importa, no tenéis que tener evidencia, no tienes que tener una justificación viable, no tenéis que tener respaldo de lo que estás diciendo, ¿no? Que eso es lo que eso es lo que hace positivo la individuación, sino que el individualismo es yo me compro una identidad y sabéis que mi opinión vale, no me importa lo que tú digas. No me importa, es el lado oscuro, al parecer, de una idea muy potente a la que llegó su momento y que tiene su reflejo en política con el individualismo, el fin de las utopías colectivas, ¿no? y lo que estamos viendo hoy, ¿no? Eso, creo yo. Mi respuesta es más pedestre. Yo creo que fue esto. Porque efectivamente en las redes sociales la opinión de cada uno vale lo mismo, la mía vale lo mismo que la de Ramón, y nada que ver, o sea, claro, entonces en esta, entre comillas, democratización de las opiniones, se van construyendo estas falsas realidades, lamentablemente, poniendo en el colectivo el mismo peso de una voz frente a otra. Y muchas veces, como decía mi abuelita, lo bueno gusta y lo malo entretiene. Es mucho más difícil difundir una verdad científica que una mentira o un bulo que puede resultar parte de una teoría conspirativa o confabulación, y eso se reproduce mucho más. Y eso también obedece a un interés, entonces los bots y las repeticiones, y en fin,
Eso. Sí, y porque ocupan las emociones también, eso también lo Además, hemos estudiado sí. bastante y la ciencia no hace eco de eso. Que era lo que había que superar, ¿no? La Exacto. emoción. La ciencia tiene que superar la emoción para enfrentarse objetivamente. Una cosa, yo creo que el celular sin duda que ha tenido una labor en potenciar aún más esta idea de los tiempos que es el individualismo. Sí, absolutamente. Tenemos varias preguntas. Vamos con... ahí atrás, contigo, ¿sí? De la blusa blanca, eso, con cuadritos. Muchas gracias por darme el espacio para hacer esta pregunta. Soy Miguel Rodríguez, soy estudiante universitaria y bueno, mi pregunta es realmente para el que me la pueda responder, ya sea los panelistas, el público, que es respecto a cómo podemos motivar, cómo podemos hacer que sea relevante para un estudiante que ahora está en la escuela generalmente y especialmente los adolescentes, porque tenemos ahora el caso de la IA, de que ellos ya prácticamente están creciendo con ella y pueden usarla para todo absolutamente y además tienen un hoyo tremendo que son al menos 2 años con la pandemia, donde yo sé de casos donde alumnos de segundo, primero medio no saben leer, no saben multiplicar, no saben sumar. ¿Cómo podemos hacerlos motivarse, entender que es algo importante? Porque además tenemos como estos 3 géneros, o sea, estos 3 sectores dentro, donde, como dijo ahí Jorge, tenemos a la aristocracia que no le interesa realmente porque ellos se pueden educar de otra manera. Tenemos también a la gente de menos recursos de que pueden decir, esto no me sirve porque ahora mismo estoy con la contingencia, y tenemos el punto medio que se tiene que centrar sí o sí en sacar buenas notas para poder entrar a la universidad. Entonces, ¿cómo podemos motivar y que sea algo real, un conocimiento real y que no sea simplemente por las notas o por una necesidad? ¿Quién se aleona aquí? Mira, Después me sumo. yo creo que tenemos un problema muy serio, y el problema muy serio es lo que decía hace un poco tiempo atrás, hace un rato, y es cómo rompemos el círculo vicioso, porque empieza desde el comienzo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No hay ciencia, ¿ya? No hay cultura. Entonces, ¿quién le enseña a los niños? Entonces, te voy a cambiar la cosa. Esto no es que era mejor antes, cuando estoy pensando el tiempo pasado fue mejor, sino que antes existía un pedagógico, el pedagógico de Chile, que nos da donde se enseñaban los profesores, en los cuales el que enseñaba literatura era Nicanor Parra, ¿verdad? El que enseñaba biología era Héctor Croxatto, un premio nacional de ciencia. O sea que te das cuenta que si hay una estructura en cual los profesores entienden lo que dicen, porque lo están haciendo, entonces tú vas a preparar a mejores profesores y esos profesores van a poder enseñarles mejor a leerlo y a entender el mundo. Y eso es lo que tenemos que romper. Pero yo estoy muy viejo, entonces ustedes son los que tienen que pelear ahora. Pues las revoluciones, como dicen, yo las dejé de lado a los 80 años. Entonces ahora son ustedes. No hay otra manera que romper, de crear realmente buena ciencia y buena cultura en todo el país para transmitírsela a los niños de primera mano. Es decir, los profesores de colegio tienen que recibir la ciencia de primera mano, no de cuarta. Y eso es lo que está pasando en estos momentos. Me están cortando, solamente decir algo. Yo también estudio biología y la verdad es que los científicos no son personas tan importantes, solamente estudian mucho tiempo lo mismo, entonces saben mucho, ¿no? Derribando un poco de mitos, ¿no? Me están cortando mal, ¿no? Yo quería ir a una última pregunta, ¿sí? ¿No? ¿Aló? Ahí sí. Oye, perdón, yo sé que está súper entretenida la conversación, pero tenemos un café preparado para que también podamos seguir compartiendo con nuestros invitados, pero también llegó el momento de entregarles un regalo de parte nuestra, ¿verdad? Y un fuerte aplauso para cada uno de ellos. E insisto, no los estamos cortando, hay una instancia para compartir un café con ellos antes de que se nos vayan, ¿ok? Así que le voy a pedir a nuestro embajador del CINB que me ayude un poquito a hacer entrega de los regalos a nuestros panelistas invitados. Si no se vayan, podemos continuar la misma pregunta atrásito en el café. Así que esa es la invitación.
para Ramón, nuestro embajador del CNB, por supuesto. Bien, y así estamos terminando esta edición del 2025. Muchas gracias a todos por acompañarnos y los invitamos a compartir un café y poder sacarse una foto con nuestros paneles. Muchas gracias. Buenas tardes.